One, two, three, four. 5, 4, 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Directo de Saturno, ya en nuestra séptima entrega. Y hoy tenemos un tema también bastante interesante, nos vamos a meter un poquito en cuestiones políticas. Y vamos a hablar del que quizás es hoy por hoy el sistema hegemónico de gobierno, que bueno, es nuestra querida o no tan querida democracia. Bueno, hoy tenemos una dinámica un tanto particular, porque quizás nosotros tres, Santi Bidón y yo y bueno, Méndez, tenemos una noción un poquito más avanzada, quizás porque somos medio frikis de la política, en contraste con Santi, que bueno, quizás el tema no le interesa tanto o no lo ha tomado con tanta profundidad cuando le ha tocado estudiarlo. Entonces nada, me parece que eso va a enriquecer mucho el debate, porque nada, es un punto que también existe en la sociedad, que es el mal llamado, desde mi punto de vista, apolítico, digámosle. Pero bueno, democracia. Bueno, te doy paso a vos, Méndez, que me parece que la tenés más clara, para que hagas una introducción acerca de qué es la democracia. Y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, en general, y el tema que vamos a tratar hoy es la democracia, que es un sistema mediante el cual el poder se origina desde el pueblo y el pueblo gobierna a través de sus representantes. O sea, delegan la capacidad de gobernarse, ya sea distintos autores tienen distintas teorías, ya sea como mediante un contrato para protegerse entre sí, o que simplemente es producto natural de la naturaleza humana, o que son productos de las relaciones económicas que se producen en la sociedad. Es un sistema que, como dijo Maradona, está súper extendido en el mundo, aunque tiene sus variaciones. Tenés parlamentarismo, tenés repúblicas, pero en general este factor de que el pueblo es el poder soberano, es desde donde se origina el poder, y es quien delega y establece y nombra a los gobernantes. Así que esto trae un sistema que trae participación, pero también trae deformaciones y trae bastantes complicaciones de las cuales vamos a estar hablando. En criollo, básicamente, la democracia es cuando el pueblo elige a sus representantes en las urnas, llamémosle. Es lo más cercano que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Básicamente, cada 4 años, bueno, elegimos presidente, etcétera, etcétera. Bueno, Bidoni, contanos, así fuerte y al medio, ¿qué opinas de la democracia? Bien. Bueno, este concepto que acaban de dar ustedes es el concepto de la democracia indirecta. El pueblo elige a sus representantes y estos, en nombre del pueblo, eligen lo que creen que más le conviene. Una forma que en Argentina no viene funcionando. Me parece que el verdadero poder no lo tiene el pueblo lo único que hace es elegir, porque no le queda de otra, y someterse a la voluntad de aquellos que los gobiernan y esperar a lo mejor, que nunca llega. Pero es una forma, creo que es la más adecuada, perfectible completamente. Tiene muchos errores, pero no formas autoritarias, otras derivaciones, creo que están muy alejadas de lo que puede lograr la democracia, y que con todos sus errores y aciertos ha sido una de las formas de organización más útiles y que más prosperidad nos ha dado. Pero que hay que cambiar ciertas cosas que las podemos discutir ahora, pero bueno, eso por ahora. Cuando te referís a más prosperidad nos ha dado, ¿a quién te referís con nos? Nos ha dado, y a la humanidad en general. O sea, el desarrollo que hemos experimentado desde la Revolución Francesa hasta la actualidad
con esta forma democrática de gobierno, sus derivaciones, repúblicas parlamentarias, presidencialistas, el poder en distintas partes, en distintas partes de la sociedad. El desarrollo que ha visto la humanidad es incomparable con las décadas, años anteriores. Y creo que en parte se debe a que encontramos una forma de organizarnos levemente superior a las que teníamos en la antigüedad. Ok, bueno, yo creo que lo que vos decís me parece que hubo una coincidencia, que más que coincidencia también es una causalidad de una histeria colectiva de la época y del cambio de época, digamos, que es que coincidió la Revolución Francesa por ahí con la Revolución Industrial. A mí me parece que el crecimiento viene de la mano de la Revolución Industrial y bueno, la democracia aparece también no sé si como consecuencia de ello, pero en conjunto, digamos. Yo creo que es un sistema que tiene muchísimas falencias. Quiero creer en la democracia porque nos hace sentir realmente que los ciudadanos tenemos voz y voto justamente, pero bueno, lo cierto es que quizás por los protocolos que existen y por las distancias que hay entre el ciudadano y su gobierno que existen, quizás el gobierno no es tanto del pueblo, sino que sigue siendo de los representantes que elige. Y que quizás el representante es un eufemismo porque suena mal decir gobernantes y suena más lindo decir representantes en contraste. Entonces me parece que la democracia como está implementado hoy por hoy me parece que no está representando al pueblo, más allá de que nosotros elijamos a los gobernantes. Ese es mi punto de vista de la democracia. Y bueno, vamos para empezar con las preguntas a vos, Santi. ¿Qué te parece a vos para vos qué es la democracia y vos te sentís que mediante este sistema vos participás del proceso de gobierno? ¿A quién está haciendo la pregunta, a Bidoni o a mí? A vos, sí, ok. Sí, no es común que te diga Santi, pero... Y a ver, yo creo que es como dice un poco Balta, ¿no? Que es como que te dicen, a ver, la posibilidad de candidatearte es para cualquiera se puede postular y cualquiera tiene voz y voto, igual que todas las personas. Y creo que es como una de las... No se me ocurre una manera que sea como más justa, por así decirlo. O sea, no es algo que se me... No sé qué otro tipo de... ¿Cómo es esto? De sistema se podría aplicar que sea más justo a este, digamos. Sí, yo creo que es el sistema más justo que conocemos, tiene sus falencias, pero como todo. O sea, es por lo menos hasta ahora lo que ideamos es de lo mejor. Otros autoritarismos o las monarquías absolutas, en mi opinión, la verdad no son mejor que esto. De una. Sin duda, sin duda decía que el logro de la democracia es esto de la participación, pero igual creo que se ha perdido un poco en la actualidad, porque por ejemplo yo no me siento parte que tengo más allá de la capacidad de poner un voto en una urna. Más allá de eso yo considero que no soy nadie, que no valgo nada, que quizá no tengo ni un mínimo de poder, y es que no existen mecanismos como para hacerle creer al pueblo, no a los gobernantes, que tiene algo de poder de decisión. El pueblo elige al representante, el representante hace lo que prometió o no lo hace cosas que benefician al pueblo completamente, perjudican una parte, y no hay los únicos mecanismos que existen en nuestro país, que los más utilizados son las protestas, las huelgas, todo eso y no llegan a buen punto en algunos casos. Uno considera a veces que ya no vale la pena, pierde la fe, pierde la creencia en que puede llegar a cambiar algo, en que sus acciones pueden llegar a lograr un mundo mejor, un país mejor, y pierde un poco las ganas de participar, pierde la iniciativa quizá de buscar mejorar, y son cosas que antiguamente era algo a lo que se buscaba, algo a lo que se apuntaba, un incentivo para
un incentivo para pertenecer, para que la gente considere que puede llegar a algún puesto, que puede llegar a cambiar algo, que puede llegar a beneficiar a otros y que no solo tenga que acatar órdenes y que lo único que puede hacer es elegir quién le da las órdenes. Digamos, esa es un poco mi opinión de cómo se fue desarrollando ahora lo que es esta democracia. Yo creo que eso también está muy de la mano con características culturales de los países. Hay países que tienen mucho más cultura democrática que otros, porque hay instrumentos de participación más directa, la consulta popular, el plebiscito, los referéndums, que acá en Argentina casi no se usan. Tenés procesos de juicio político para destituir a los gobernantes, tenés distintas formas de sentirte que formás parte, pero en Argentina es verdad, como decís, que hay mucha distancia entre el gobernante y el representante. También esto se da, o sea, es una de las soluciones que se busca para eso es el federalismo, que vos, o sea, desde la representación de tu municipio te sientas más cercano porque tratan los temas locales, después de la provincia también y después de la nación. O sea, una de las filosofías del federalismo también es eso, de sentirte más cercano, pero bueno, también lo vemos lejano, y también lo que yo creo que se ha creado es como que no se lo siente a los gobernantes como parte de nosotros. O sea, no es como que son parte de nuestro pueblo que nos representan, sino como que se los ve como una clase, como una casta política, la cual se van sucediendo, se van eligiendo, y como que en general tienen, lo que se siente ahora es que tienen intereses de su facción, o sea, como que actúan para defender sus intereses y no los intereses del bien común. Eso es. Sí, perdón que te interrumpa. Bueno, también hay que recordar que la democracia en nuestro país es bastante joven, digamos. Durante toda la organización nacional de nuestro país durante 200 años fue constantemente interrumpida desde la sanción de la ley Sáenz Peña, donde realmente se vuelve un poquito más universal, digamos. Entonces digamos que la democracia tiene 30 años prácticamente, y bueno, me parece que de ahí también sale la poca cultura democrática que tenemos. Igualmente, bueno, la consulta popular y demás son herramientas que existen en nuestro país y son constitucionales y no se ponen en práctica. Y es más, me parece que la mayoría de los ciudadanos no es consciente de que existe eso. Y no se exige, y la democracia se reduce a marchas cuestionables porque hay gente que va por plata y eso se sabe. Entonces, y además, algo que pasa con la democracia y con la política en general es que la guerra política está en los discursos, justamente. Me refiero a armar frases que se repiten a veces sin saber el sentido, y que eso se acompaña con un canto de cancha, con un redoblante, ¿me entendés? Y eso no genera un espacio de debate, al contrario, vuelve todo muy rígido y me atrevo a decir animal, porque bueno, la cualidad que tiene el ser humano es justamente la capacidad de poder comunicarse, y no existe comunicación en una protesta donde se canten cosas repetidas sin sentido y en masa. Entonces, si no se generan esos espacios de debate donde el público, donde el pueblo, mejor dicho, realmente pueda participar, y estamos muy lejos de construir una democracia que funcione. Entonces ahí voy yo a que los medios realmente que se ponen en práctica no son prácticos, valga la redundancia. Sí, o sea, es justamente el sistema de la democracia, y más particularmente la república, se crea con esa filosofía de que el hombre es naturalmente faccioso y que se separa. Así que se buscó mediante precisamente el Congreso, y esto se ve mucho más en los países parlamentarios, que, o sea, para gobernar vos tenés que acordar con el otro, tenés que hablar y tenés que encontrar un punto en común. Esto en nuestro país no se ve para nada. Esto, como decías, se ve, la polarización que existe en nuestro país es impresionante, y se exacerba mucho la psicología de masas, que cada uno, o sea, solamente se queda con sus creencias y como que buscan, o sea, son
tratos irreconciliables con el otro. No hay punto no hay punto de contacto, no hay punto de común para tratar en ningún tema, y yo creo que eso es súper dañino para las democracias, porque se genera esto de que literalmente se divide en un país, y esto lleva a guerras civiles. O sea, cuando no se llegan a puntos irreconciliables, no hay forma. Esto en nuestra república, en nuestra democracia, en los países latinoamericanos es muy común. En los países parlamentarios menos, porque para gobernar y porque el poder ejecutivo nace de la asamblea. O sea, es un primer ministro que se nombra entre todos los ministros, y hay más comunicación. Pero en nuestro país y en nuestra república principalmente, para nada. Sí, esto yo también veo bastante desde afuera, ponerle también, que es mucho, es como muy de cancha, como dice Balta, el que son muy fanáticos de un partido político. Tipo, yo sigo este partido político y todo lo que diga el resto está mal. No me lo planteo, está mal, porque sé que ese partido político es una mierda. Y para mí, o sea, nunca va a tener un partido político que sea 100% tus ideales, siempre va a compartir con otros partidos. O sea, siempre va a haber una cosa que te tendrá que gustar de una de otro, y yo creo que eso se perdió mucho porque son tan fan algunos de yo soy de este partido político y todo lo que haga este partido está bien y el otro no. No sé si ustedes también lo ven un poco así, digamos. Sí, Claro. es que es una Ahí- búsqueda de la clase política. Perdona, después te dejo seguir, Vianney. O sea, la clase política en nuestro país existe. Hay una cantidad de personas que se vienen sucediendo el poder hace varios años. Si no están en el ministerio, están en el Senado; si no están en el Senado, etcétera, etcétera. Y la clase política existe, y eso es una búsqueda justamente de generar un aferramiento a un partido político, y que muchas veces no es el 100% de tus intereses, o es un partido político que cambia sus intereses de acuerdo a la necesidad. Y eso, y junto con la polarización, me parece que es una búsqueda justamente de la clase política, de justamente hacer la grieta más ancha, de, ok, tenemos esta gente que es nuestra, esta gente que es suya, y la gente que está al medio, vamos a intentar buscarla. Entonces ahí también es como un error muy grande de la democracia, el no poder escuchar al otro, y el no abrirse de espacios de debate, sino cerrarse en las ideas. ¿Qué ibas a decir vos, Bian? Bien. Bueno, introdujeron el concepto de los partidos, un concepto muy interesante, surgido por la imposibilidad por la gran cantidad de gente que existe. Es complicado que las personas conozcan a todos los candidatos. Los partidos son una especie de resumen, una especie de las características de las distintas opciones que hay. Y si bien era útil y necesario, también son la causa de la división de la división de la sociedad. Algunos países lo llevan mejor, otros menos. El caso argentino es un caso que parece completamente futbolístico, una rivalidad, un odio, una polarización impresionante. El surgimiento de los partidos fue para tratar de solucionar un problema, y terminó generando otros, quizá incluso hasta peores. Estos partidos, como vos dijiste, dividen a la sociedad. Aquellos fanáticos los mantienen, y a través de mentiras, demagogia, incluso cosas peores, tratan de captar a aquellos que no se encuentran representados por nadie. Los partidos son muy maleables, buscan adaptarse. Uno realmente no sabe exactamente qué es lo que se piensa en este partido. Y si no está de acuerdo con algo de ese, y su única opción en el caso argentino que parece bipartidista prácticamente, si uno no está de acuerdo con un partido ni con el otro, prácticamente no tiene nada que hacer. O sea, tiene que masticar y tragar y esperar a que aparezca alguien mejor, que es muy complicado que suceda, y si sucede no le dan la voz ni el voto suficiente, y termina no sintiéndose representado por ninguna de las opciones que hay. Además que los partidos han generado un juego de elegir no a los mejores, sino elegir a aquellos que te van a ganar las elecciones. Se elige a gente carismática, que sepa hablar bien. Quizás son unos inútiles, pero son buenos para ganar elecciones, y esos son los que terminan subiendo al poder solo por el hecho de que representan más o menos bien las habilidades sociales, las habilidades de comunicación que trata de mostrar el partido.
más allá de si es una persona operante, inoperante o no, digamos. Así que yo soy muy crítico de los partidos y muy crítico de los sistemas representativos de esta democracia actual. Sí, igual en nuestro país el sistema de partidos está muy dañado, y casi, o sea, ya no es lo que fue. Desde el 2001 se quiebra la representación por partidos y ahora, o sea, se sustituye por personas. Ya no, o sea, nadie habla del PRO, de la UCR, todos hablan del macrismo, nadie habla del PJ, todos hablan del kirchnerismo, o sea, se personificó, o sea, ya ya no hay. Yo esto lo hablo con mi abuela, que mi abuela era una ferviente radical y era, o sea, en ese momento el Partido Radical tenía claro o sea, en la época de Alfonsín, claro cuáles eran sus valores, cuáles eran los puntos a seguir. Ahora, o sea, los partidos políticos ya no tienen valores, ya, o sea, son tan maleables y ya no son, o sea, ya no son partidos, son frentes tan amplios que incluyen. En el PRO tenemos gente de derecha, tenemos peronistas, tenemos absolutamente de todo. Una amalgama que el único propósito que tienen es juntarse para ganar una elección, o sea, juntarse para ampliar y tratar de ganar la mayor cantidad de votos posibles. En Argentina el sistema de partidos está muy deteriorado y se ve principalmente con las denominaciones, como decía antes, el macrismo, el kirchnerismo. Y después, o sea, esto que decía Santi de lo de que es muy futbolesca la cosa, es una patología muy interesante de nuestro país que viene desde hace años, que, o sea, los cantos hasta originales del peronismo son muy parecidos a cantos de cancha. O sea, es muy interesante en nuestro país cómo todo se manifiesta, y esto se acrecentó mucho en el Mundial, en la época de la dictadura, que es como que todo se futboliza y se genera esa rivalidad. Eso es un rasgo muy... Y es hasta único en el mundo, en nuestro caso, que se ve todo como un partido de fútbol, una cuestión de rivalidades y de equipos. De una, ¿qué pensás, Santi, de eso? ¿Cómo lo ves? De los partidos, o sea, vos desde tu perspectiva, ¿ves alguna vez la mención de los partidos o ves, como yo decía, que es el kirchnerismo y el macrismo? A lo mejor escuchas el PRO, de la UCR, el PJ. No, claro, o sea, como vos decís, yo creo que hay, básicamente, los que destacan son dos partidos políticos y es lo típico que se dice, ¿no? Uno no vota por la persona que realmente se siente más identificado, sino que vota por el menos peor, por así decirlo. Y bueno, es lo que tiene Argentina, que mientras no cambiemos eso, nunca vamos a conseguir más votos ni nada. Y bueno, ponerle, yo no tengo mucho, ¿cómo se llama esto? Muy interiorizado lo que viene siendo los partidos políticos, que a ver, eso también es culpa mía, claramente, no digo que no. Pero sí, no. yo creo que también se debería tratar esos temas, poner en el colegio. A los 16 años ya puedes votar y la gente vota y no tiene ni puta idea. Votan lo que le dicen los padres. Claro, entonces yo creo que estaría bueno también que en el colegio se enseñen esas cosas, que si bien te lo nombran muy no, es que creo que ni te lo nombran, o sea, a mí me lo nombraron en el último año. Pero tenés materias específicas para eso, el tema es que no funcionan. Tenés formación ética y ciudadana, es para esto, justamente. Bueno, pero en mi caso, por ejemplo, una profesora de economía nos nombró, digamos, los partidos de buena onda, pero no tenía el deber de hacerlo. O sea, si quería no podía hacerlo y no tenés ni idea de qué hace cada partido, qué plantea, qué nada. Y yo creo que eso también se podría, no sé, ver, obligar al colegio que mínimamente te dé, o sea, sin ponerse en ningún punto, porque eso también es algo bastante polémico, que un profesor te enseñe sobre cosas claro, y que no te intenten de imponer o decir, mira, este tiene esto y te lo plantea como todo bueno y todas cosas hermosas, y después cuando dice el partido contrario te dice, bueno, y este tiene esto, pero también, ¿entendés? O sea, hay que ver también cómo se lleva a cabo, porque no es tan fácil. Pero, sí, te diría que es prácticamente imposible que un docente pueda hacer bajada política sin que influyan sus opiniones, digamos, si realmente tiene un interés. Claro. Es muy difícil porque es algo que sale inconsciente. Pero lo que se podría hacer, ponele, que se me acaba de ocurrir, lo tiro. A ver. Tipo, qué sé yo, el pedir a los que estén interesados en hacer, o sea, la gente que hace política, que haga un video explicativo de 5 minutos,
que diga, mira, nosotros estamos planteando esto, queremos mejorar esto. Obviamente, seguramente se haga lo que siempre se hace, que se decora mucho más de lo que realmente es, pero eso es inevitable, tipo, te querés vender como la mejor opción, claramente es algo que va a pasar. Pero bueno, planteando básicamente qué es lo que vos querés cambiar y que eso sea necesario que se muestre en el colegio, porque vos no salís sin tener, o sea, si vos no te informás por tu cuenta, no tenés idea, digamos. Y es una obligación el votar, ¿entendés? Entonces yo creo que se Sí, debería fijar eso. ahí planteaste un lindo problema y bueno, yo siento que en todo lo que venimos charlando vamos escarbando y vamos encontrando problemas en más problemas y problemas en las soluciones. Y eso pasa porque funciona muy mal el sistema. Para mí funciona muy mal. Y partimos, ponele, lo que vos decís, bueno, se debería enseñar en el colegio porque se puede votar a partir de los 16. Está bien, no es obligatorio que se pueda votar a los 16. Pero, ¿por qué se puede votar a partir de los 16? ¿Me entendés? Ok, planteemos ahí esa pregunta. Después, ¿por qué después de los 18 es obligatorio votar? ¿Me entendés? Eso implica que si vos no tenés una formación, que claramente existe gente que no tiene una formación, no sabe qué votar. Y después vamos al tercero. Y digo, sí, bueno, pero que cada partido se explique en un video. Bueno, pero se decora, se miente, vamos con la demagogia. ¿Me entendés? Igual problema tras problema. Y yo creo que el último... no, pero lo voy a dejar esto para después. Ok. Anda vos. No creo que sea que tanto que se miente, sino que se decora mucho más de lo que realmente es. O sea, pero Se es miente, algo... se miente. También, bueno, pero a ver, es algo obvio que va a pasar el decorar y el esto y lo otro, porque claramente te querés vender como el mejor, te querés decir, mira, nosotros te proponemos hacer esto. Pero ¿por qué, otro. ¿por qué lo naturalizamos? ¿El qué? Que se decore, que se mienta. No deberíamos naturalizarlo. Para mí es algo natural, el decorar. Es que el hacer... el problema de eso es que con estas, o sea, te lo decoran de una forma el cual, o sea, despierta emociones dentro de uno, ¿entendés? Y eso, o sea, no es que la gente no actúe de forma racional. Vos le empezás a hablar de la industria nacional, le empezás a hablar de la proeza nacional y todo esto son, sí, o sea, son todas cosas que despiertan emociones y la gente, o sea, no vota teniendo en cuenta, o sea, razonando, pensándolo, vota por la emoción. Y justamente estas cosas que dicen esto de decorarlo, tiene ese objetivo. O sea, que sonar lindo, sonar efervescente, como para que la gente, o sea, se sienta inclinada para votarlo. El problema también con esto que decía Santi Ávila, de que venga un diputado o alguien de un partido y te empiece a mostrar cuáles son las propuestas. El problema es con lo que decía antes, no hay propuestas claras. O sea, los partidos, creo que algunos nomás tienen carta orgánica en la cual te dicen cuáles son los objetivos, pero en general, o sea, son cosas muy, muy maleables y son, o sea, en contraposición al otro, ¿entendés? Bueno, como vienen, te critican al otro, como ellos no hicieron esto, nosotros lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor. O son todas cosas como la famosísima grieta, o sea, las propuestas son en favor de profundizar la división. No hay propuestas claras. Y esto es algo que se perdió en Argentina hace un montón. Y que las democracias normales funcionan. Pero la gente no vota en base a propuestas. Vota en base a la grieta y vota en base a las propuestas estas emocionales que hacen. Y es lo que decía antes, que la guerra política está en el discurso, en qué palabras se usan, en cómo se usan. Sí. De repente ahora se le pone soberanía a todo, soberanía alimentaria, soberanía de no sé qué. ¿Pero qué es la soberanía? ¿Me entendés? Y ahí también hay otro problema, que vos decorás con palabras que suenan bonitas, pero tampoco existe realmente una educación respecto a de dónde se originan esos valores y qué realmente significan. ¿Y qué significa? Porque deforman los significados. O sea, ¿Sí? Lo usan para todo. Significa todo y no significa nada. Tal cual. El famoso relato. Sí. Es Y el relato pega es repetir, y ahonda es lo en que una se busca. sociedad. Y gana Sin votos duda. el relato. Sí, sin duda. O sea, el tema de la educación. Evidentemente en Argentina hay bajada de línea política en la educación. Uno ve muchos ejemplos, no vamos a decir de qué lado, porque se produce de ambos lados, de cómo gente que quizá chicos de 12, 13 años, 14 años, son cuasi militantes, fanáticos, repetidores de lo que dicen los cabecillas de su partido, quizás lo aprendieron en la escuela, quizás lo aprendieron de sus padres. Y yo creo que eso es una situación en la que se ven envueltos y que es muy complicada.
O sea, lo que se debería buscar es generar interés, generar incentivos para que la gente se interese por la política y para que busque aprender por ellos mismos, porque si nosotros le dejamos en manos del Estado la enseñanza de la política, Argentina con la historia que tiene, seguramente se va a buscar mostrar un solo lado, una sola cara de la historia, se va a buscar adoctrinar. O sea, es un tema muy delicado, yo creo que hay que agarrarlo por otro lado, no agarrarlo por el hecho de enseñar directamente, porque nadie controla qué se enseña, no se debería poder controlar tampoco qué se enseña, pero, o sea, la gente tiene que buscar entender la política, interesarse por la política en sí mismos y a partir de eso generar un criterio propio, no basado en lo que le han enseñado en la escuela o le han enseñado sus padres. Claro, el tema del voto obligatorio. Eso, y el que no quiera Decir, participar, que no claro, participe. Claro. Justamente, el tema del voto obligatorio a mí me parece muy mal. A mí, para mí el voto es un derecho, no es un deber. No debería obligarse a la gente desinteresada, que es cuestionable o no si está desinteresada en política, es algo que te afecta. No vas a obligar a alguien a interiorizarse en política, si no le interesa ya está. Pero es mejor que no vote a que vote sin tener una idea formada, o que vote en base a mentiras, en base al relato que se ha generado, porque además la política, quien está en el poder es capaz de modelar un poco el pensamiento, es capaz de modelar un poco el pensamiento del pueblo. El clientelismo político, y ha pasado y sigue pasando justamente. Particularmente. Sí, seguro. En Argentina es Sí, un ejemplo clarísimo. Sí. Es un ejemplo clarísimo. El clientelismo político, cómo se aprovecha la gente que está en el poder para perpetuarse en él, utilizando las herramientas mismas que tiene estar en la cima, poder controlar, manejar los presupuestos, manejar todas esas cosas. Entonces así es más difícil todavía tener una política sana. Yo creo que un paso para llegar a esa política sana sería generar incentivos para que la gente se interese. Y aquella que no quiere interesarse, que no esté obligada a votar. Y creo que esas son dos cuestiones claves para ir desarrollando una mejor democracia en la Argentina. Para mí, el incentivo claro, o sea, debería estar desde la educación. Y más particularmente con las materias que tenemos, como por ejemplo formación ética, formación cívica que tenemos en varios años. Y yo creo que desde ahí se debería despertar como el interés y la responsabilidad que tenemos como de controlar a nuestros gobernantes. O sea, yo creo que lo que se perdió, particularmente en Argentina y en la democracia en general, es que, o sea, que los gobernantes nos tienen que rendir cuentas a nosotros. O sea, nosotros los tenemos que controlar a ellos. Y si no nos gusta, o sea, ellos tienen que responder a nosotros. No es al revés. Y el problema... No sé, habla. No, pasa que también la educación, hay otro problema en cómo funciona, y me parece que en la mayoría de los países del mundo, es que se enseña a repetir y no a reflexionar. Y también se enseñan los valores de la patria y la democracia, así. Vos cuando tenés 9 años acá en Argentina, jurás a la bandera, viene un tipo, te lee un discurso enorme de una página que no sabes qué carajo significa, y a vos 2-3 días antes te dicen, mira, cuando él termine de decir esto y dice esta parte, cuando vos termines tenés que decir, sí, prometo, y van a haber fuegos artificiales. Y todos los padres aplauden y lloran, y el videíto, pero ese nene de 9 años no sabe qué carajo acaba de jurar. Y ahí se devalúa todo, ¿me entendés? Formación ética y ciudadana también, porque es una materia del colegio, y en el colegio te enseñan a probar, no a reflexionar. En la mayoría de los casos, por supuesto. Sí, se debería incentivar al cuestionamiento, a cuestionar las ideas y no a repetir. O sea, un espíritu crítico tendría que salir. Yo creo que particularmente de esa materia tendría que salir eso. O sea, a criticar y a no dar por sentado. Yo siempre jugar a la otra posición también, ¿no? O sea, siempre decir, mira, bueno, tener en cuenta lo que está diciendo el otro y decir, a ver, puede que tenga razón, pero me quedo con esto, por ejemplo. O me parece que está bien su postura, pero prefiero la otra, me quedo con esto, me voy con aquello. O sea, yo creo que hoy en día está, como te digo, muy polarizado de ¿es esto o lo otro? ¿Me entendés? No sé. Pero no sé cómo tampoco... ¿cómo se llama esto?
No sé cómo harían tampoco. Cómo harían en la práctica, digamos. ¿Qué es lo que Que decíamos? piensen, para eso cobran una banda de guita, hijo de puta. Y Claro, bueno, sí, boludo. eso sí, obvio. O que escuchen, estoy seguro que hay muchísima gente con propuestas. El tema es que tampoco se escucha al pueblo realmente. Siempre hablando en general, ¿no? Y sí, qué sé yo, la verdad que es como digo, vamos introduciéndonos, escarbando, cavando, abriendo y encontramos problemas en los problemas y problemas en las soluciones. Es muy difícil, boludo, es muy difícil porque son problemas que son de raíz. Y uno cuando se interesa y realmente quiere encontrar en la política una solución a los problemas de la vida cotidiana, se encuentra que la política tiene más problemas que la vida cotidiana. Es Entonces una me parece que eso constante también, desilusión, ¿eh? Mientras más sabes, más te querés pegar un tiro, Sí. básicamente. sí, como Sí, decía sí. Platón, ¿no? O Sócrates, solo sé que no sé nada. Sócrates. Bueno, no, lo que decía es que bueno, eso también genera un fuerte desaliento en querer introducirse a la política, a ver que realmente no funciona. Y también pasa algo, y esto ya lo veo yo desde una perspectiva, y es que la política se presenta más como un oficio que como una vocación. No es algo que vos digas, ok, lo voy a hacer por el bien común. No, lo vas a hacer porque te asegura un bienestar económico, te asegura poder, te da distintas facilidades, desde que si te mete una multa el policía porque no tenés las luces prendidas, pegas un llamadito y problema solucionado y a lo que sigue. ¿No me entendés? O sea, hay muchísimos problemas y nada, después me gustaría que charlemos un rato de qué soluciones podemos encontrar nosotros desde afuera para que se implementen. Pero bueno, a menos que queramos seguir decepcionándonos, bueno, Méndez, vos estuviste ahí estudiando algunas cositas, no sé si las querés comentar. No, sí, en general que la democracia en sí, y lo que yo quería analizar es básicamente esto de la mentalidad de masa, de la psicología de masa que se genera, que es como que se genera que se crea un bando y una masa en la cual vos no podés estar en contra. Es una masa la cual te expulsa que piensa distinto y genera un espíritu faccioso en la cual una parte, o sea, quiere destruir completamente a la otra y, o sea, como que solamente buscar sus intereses. Esto desde los griegos se ve, o sea, desde Aristóteles, desde Platón. Para ellos la mejor forma de gobierno no era la democracia. Para ellos la democracia terminaba deformándose en la tiranía del pueblo, en la tiranía de la opinión pública. Para ellos la mejor forma de gobierno era una aristocracia, no una aristocracia como la vemos ahora, o sea, el gobierno de unos poderosos que no sé, o sea, era el gobierno de los mejores, que 3 o 4 personas que tienen ciertas atribuciones gobiernen, porque con la democracia ellos lo analizaban, o sea, como era Atenas, que era una democracia directa, no como lo que vos, Santi, decía al comienzo era elección directa. Esto, la democracia directa era que participaban directamente los ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos atenienses se reunían en una asamblea y discutían. El problema es que esto solamente se puede dar en ciudades chicas, o sea, cuando lo llevas a un estrato mayor, se genera esto que decía Aristóteles, la tiranía de la mayoría, que vos no podés estar en contra, o sea, es literalmente como un tirano. Vos no podés estar en contra de lo que dice, si estás en contra te crucifican, te echan, todo el tiempo, o sea, busca como prerrogar por sus intereses y no por lo de la comunidad. Y las democracias están pensadas de una forma para atenuar esto, o sea, justamente el gobierno a través de los representantes es para esto. Por eso no se gobierna directamente, sino se gobierna a través de los representantes. Eso es un poco como la filosofía. Pero, o sea, es interesante ver que ya desde hace tanto tiempo se veía las falencias de la democracia y a día de hoy se ven más claras que nunca. Sí, bueno, No, dale, sí. No, que igual lo que vos decías de Atenas, igual no eran todos los ciudadanos, si no me equivoco, ¿no? No. Que vos nombraste todos los ciudadanos, pero hombres daban libres. No, todos los ciudadanos, pero el ciudadano es solamente Claro, ciudadano se hijo consideraba de madre y padre ateniense y, mayores de de 21. y nacido en Atenas. O sea, todos los extranjeros y todos los esclavos no podían participar. Y hombres, era una y democracia. mujeres tampoco. Y hombre. Las mujeres, claro, las mujeres tampoco, claro. Era una democracia bastante restringida. Sí, por eso era no era tanto
todos opinan, digamos, sino que era muy selectivo también eso. Pero bueno. ¿Qué querés decir, La Dani? crítica, bien, la crítica de Platón en gran parte se debe a lo que pasó con Sócrates, que fue juzgado en esta asamblea, fue dictaminado culpable de un delito que se supone que no cometió, que era la corrupción de menores, y la crítica venía por el tema de que Platón decía que no gobernaban los mejores. Y es que los mejores es un concepto muy subjetivo. ¿Cómo sabes quiénes son los mejores? ¿Cómo elegís a los mejores? Yo soy crítico de la postura de Platón y yo valoro la democracia directa ateniense, la participación en la asamblea, porque es una pirámide invertida. Se encuentra el pueblo en la cima y los representantes cargan con el peso del pueblo y deciden en base a lo que el pueblo piensa, y de sus decisiones, sus propuestas, porque solo proponían, no tomaban decisiones, dependían del pueblo. Eso de que es impracticable, impracticable ante gran cantidad de gente, es cierto. No sé si impracticable, pero es mucho más difícil. Es impracticable y se trató. No, es medio relativo. O sea, igual que se hacía en Atenas, claramente no se puede hacer. Claramente no se puede hacer. Quizás Ahí en entra un poco pequeñas el concepto. localidades sí, pero Claro, en, sí. en En un espacios, país. en organizaciones geográficas tan grandes como puede ser un país, Claro, es sí. muy difícil. Es que se Sin duda intentó es muy en difícil Estados aplicar. Unidos cuando estaban conformando, los distintos estados discutían esto. Sí, o sea, la postura de Aristóteles era que, o sea, ellos querían hacer una democracia directa, pero, o sea, cuánto era la población, o sea, cuánto era mucho y cuánto era poco, y lo analizaron. O sea, en estados que tenían mucha población no se pudo, fue un desastre. En estados que tenían poca población tampoco se pudo, porque terminaba derivando en esto que dije, o sea, en la tiranía de la mayoría, porque, o sea, la gente terminaba actuando de forma irracional. Aristóteles y Platón lo que definían, o sea, de los mejores eran los virtuosos. O sea, ellos... Ojo que los dos eran contradictorios en sistemas de organización política, no compartían los ideales. No, pero, o sea, esto, o sea, lo de la virtud eran, o sea, lo compartían. O sea, que eran hombres que estaban dotados con que buscaban el bien común por encima del bien individual, básicamente. El tema es que, o sea, ellos lo veían que estaba dado como de Dios, más o menos. O sea, era como que eran hombres que nacían para gobernar, y era más de un estrato, o sea, que eran básicamente, o sea, los filósofos no, porque no iban a gobernar, o sea, tenía que... Y además Platón, o sea, terminaba diciendo esto, o sea, que no había gobernante perfecto. Pues los gobernantes perfectos eran los filósofos, y los filósofos no quieren gobernar. O sea, no está en su interés, así que nunca se iba a llegar a un ciudadano virtuoso. Pero la filosofía, o sea, buscaban por ahí el tema. Medio egocéntrico, ¿no? Es como que yo diga los mejores gobernantes son los podcasters. Sí, obviamente. No, pero digo, claro, lo que decía Platón es que como que hacía una clasificación de los tipos de alma. Ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, en base a eso establecía 3 clases sociales. Una que era la clase gobernante, otra la clase guerrillera, digamos, Militar, guerrera, sí. ahí está, y la clase- clase productiva. Y justamente, bueno, decía que los que deberían gobernar eran los que tenían esa capacidad de gobernar por naturaleza, digamos. Y también, Pero- bueno, Aristóteles, sí, O sea, él consideraba que no era que si vos nacías guerrillero, tenías que ser guerrillero, y si vos nacías productor, tenías que ser productor. Él decía, o sea, que eso lo hacían a través de una escuela, que vos en la primaria todos iban a la misma escuela, y de ahí, o sea, se identificaban a qué estrato ibas, dependiendo a tus cualidades. O sea, si tenías ciertos valores, eras guerrillero. Si tenías ciertos valores, podías ser hasta filósofo. O sea, no era que eran así estratos cerrados, sino que, o sea, se distribuían. No es que vos nacías y morías guerrillero. de una. Bueno, Aristóteles hace como una distinción también de la aristocracia, que es también el gobierno de unos pocos, pero para mal, que vendría a ser la oligarquía, digamos. Claro, esas las deformaciones. Tal cual. Lo que sí, nombramos mucho la democracia ateniense y no la describimos. Si quieren hago como un pequeño introducción y después debatimos un rato. Bueno, como que funcionaba a partir de 3 instituciones principales. Una era el grupo de los 500, que eran los que gobernaban,
que eran las personas que se sucedían el poder, los cargos una vez por año. O sea, el cargo duraba un año y la lógica es que todos debían ocupar ese cargo por lo menos una vez en la vida. ¿Y cómo se elegía ese cargo? Por sorteo. Eso hacía que, bueno, todos aquellos que se quieran inscribir, llamémosle, bueno, justamente se inscribían y después se elegía por sorteo. Esto hacía que, bueno, que todos pasen alguna vez por ese espacio y hasta los que no querían también debían hacerlo alguna vez porque, bueno, era una ley que alguna vez esté por ahí. Entonces alguna vez ibas a tener que inscribir. Eso, bueno, genera como distintas cosas. Después, el segundo espacio es la asamblea, que justamente es donde participaban todos los hombres libres, como decías, hijos de atenienses. Ese era un espacio básicamente donde toda la gente se reunía y se debatía, se preguntaba, cada uno decía lo que pensaba. Entonces ahí me parece que hay un espacio muy valioso. Y después estaba el consejo, que es donde se resolvían los problemas, una especie de juzgado, llamémosle. A partir de esas tres instituciones funcionaba y justamente se generaba una pirámide invertida, porque primero, en un año no puedes hacer demasiado como unidad, pero sí como pueblo, porque vos estás representando los intereses de alguien y cuando te deje de tocar a vos, le va a suceder a alguien más. Y además, no priman los intereses personales, porque no priman los intereses personales porque hay un pueblo justamente que está decidiendo y son 500, tal cual. Y otra situación es que al uno y al no elegirse por voto, por mayoría directa, uno no podía prometer cosas. Uno no podía ir a decir, vótenme por esto. Uno no podía ir y chamullar, porque se elegía por sorteo. Era puro azar. Entonces ahí se generaba justamente esta pirámide invertida. Que yo pienso que hoy es muy difícil de practicar a la escala en la que se divide la sociedad hoy por hoy. No sé qué piensas. Y hay mucha gente. Yo creo que replicable tal cual lo era en la Atenas es imposible, sí. Ahora creo que es un modelo valioso y que se pueden rescatar cosas. O sea, el tema de la asamblea, quizá no se puede una asamblea, pero quizá una serie de mecanismos como para tratar de, como vos dijiste, invertir esa pirámide y que el verdadero pueblo quede arriba y el pueblo sea el que decida lo que hace el gobernante o no, y no al revés. Yo creo que eso es valioso de la democracia ateniense y lo que no sucede en las formas representativas actuales. Ahora se le dice democracia a esto. La democracia más antigua es la de Estados Unidos, pero en su propia constitución no se nombra la palabra democracia. En el We the People no se nombra la palabra democracia. Sus padres fundadores criticaban la democracia. O sea, no creían en la democracia. Crearon un modelo distinto que con el paso del tiempo obtuvo este nombre, pero es muy distinta la democracia de Atenas a las democracias actuales que nosotros conocemos. Son modelos bastante opuestos que tienen características muy distintas y que los confundimos y que no debería ser así y deberíamos llamar a las cosas por el nombre que verdaderamente llevan, digamos, que es un sistema representativo de gobierno, donde el pueblo no tiene el poder sino lo tienen los representantes. Y ahí está lo que digo del discurso, ¿me entendés? En el repetir, en cambiarle el significado a las palabras, en inculcar ideas que realmente no son las originales solo porque suena bonito. Y bueno, qué sé yo. Igual, bueno, como de la democracia ateniense, como que se intentó rescatar. Justamente estas tres instituciones derivaron después en lo que es el Poder Ejecutivo, deriva del Consejo de los 500, el Poder Legislativo, deriva de la Asamblea, con el Congreso, digámosle, que debería ser un espacio de debate, y el Consejo, que vendría a ser como, bueno, el Poder Judicial. Igual esa división de poderes nace de Roma, no de Atenas. Lo único que surge es la deliberación en asamblea, es lo único que queda de eso, de Atenas. Y justamente sigue esta filosofía de que, o sea, se intentó de mantener esta deliberación, pero como son tantas personas, se terminó haciendo con representantes. O sea, esto surge en Roma, es el primer gobierno en el que surge que distintos magistrados que tenían funciones distintas. Uno tenía la función ejecutiva, las funciones sancionadas, después había un cónsul que tenía las facultades judiciales.
y la división de gobiernos, como la conocemos ahora como la forma republicana, recién nace con Estados Unidos, como se ve, y con el modelo británico, la monarquía parlamentaria. Que yo creo que es un sistema, la verdad, o sea, para comparar esos dos, hace poco tiempo, pero en general, o sea, que la monarquía parlamentaria o el modelo parlamentario en sí, yo creo que es mucho más esto que decíamos de que el gobierno tiene que rendir cuentas y tiene que mostrar resultados al pueblo, porque la población mediante el voto nombra parlamentarios quienes después forman un gobierno con un jefe, con un primer ministro y con distintos ministros. Y o sea, si hacen cosas que no les gustan, si ven que no cumplen con lo que están haciendo, le pueden hacer un voto de censura y pueden tirar abajo el gobierno, que muchas veces, o sea, está atado a pujas partidarias y muchas veces no se apuñalan entre sí. Pero, o sea, en cada elección la gente vota teniendo en cuenta eso. Che, si voto a y porque no me gusta el gobierno, lo va a hacer caer y se va a formar un nuevo gobierno. O sea, es una forma mucho más en la que se rinden cuentas. Y también, o sea, nosotros vivimos en una república muy presidencialista, o sea, en la región en la que vivimos, la cual se erigieron presidencialismos fuertes con el objetivo o sea, porque había mucha inestabilidad en nuestra región. O sea, los sistemas no funcionaban y se caían. Así que erigieron presidencialismos fuertes como para mantener unidos, y esto derivó en los países que tenemos ahora. O sea, que vemos al presidente como casi un padre, o sea, lo vemos muy, muy paternalista, que él es el que nos tiene que cuidar, que se tiene que encargar de nuestros problemas. O sea, deriva también mucho de la región en la que estamos. Porque los presidencialismos, por ejemplo, estadounidenses es muy distinto a nuestro. Los parlamentaristas son muy distintos. Pero después tenés una mezcla, el semipresidencialismo francés, que tenés un presidente, un primer ministro y un congreso. O sea, tenés distintos sistemas y algunos funcionan más y otros menos. Son distintas combinaciones. Sí, lo que está claro es que la democracia en nuestro país, como está, es una poronga. Uh-huh. Quizás porque hay otros problemas que quizás si se solucionan paso a paso podría funcionar. Yo creo que el problema nunca está en los sistemas, sino en las intenciones de quienes los usan. Y bueno, claramente no ha habido buenas intenciones o no ha habido capacidad. Y si hay gente capaz... Como diría Sócrates y Platón, falta gente virtuosa. O sea, yo creo que las instituciones no... O sea, las instituciones, capaz en nuestro país no, y se deformaron bastante, pero o sea, están pensadas de una forma que deberían funcionar. O sea, que mediante los mecanismos, los pesos y contrapesos, o sea, son sistemas que, o sea, yo la verdad que los estudié, son sistemas que, para los que se los piensa, deberían funcionar, y en muchos países funcionan. En el nuestro, yo creo que es principalmente por la calidad de las personas que llegan al gobierno, que no saben estar a la altura de las circunstancias y saber manejar bien o sea, porque si tenés un buen sistema, pero con gente que en realidad no es virtuosa, no llegas a ningún lado. Yo creo que también se radica no tanto en el sistema y mucho en la falta de virtud de nuestra Pero para mí más que nada en las intenciones, porque si vos tenés intenciones por sobre todo el bien común, vas a dejar gobernar al virtuoso y no va a hacer que en tu partido político se elija el más votable. Y eso es un problema de que haya unas intenciones de ganar las elecciones, no de conseguir el bien común. Si vos querés el bien común, vas a escuchar lo que dice de tu facción. Claro, vas a escuchar lo que dice el partido opositor y no te vas a cerrar en tus ideas. El Congreso se va a debatir, no se va a gritar como un estúpido. Vas a habilitar los comentarios en Twitter, no lo vas a bloquear porque te insultan. Hay un bis para el que le caiga el sombrero. Que no lo va a ver, ojalá lo vea. Pero no lo va a ver porque le chupo un huevo. Bueno, ya que tocamos eso, los problemas, para ir cerrando, y vos, Santi, si querés podés arrancar desde tu lado, ¿cuál crees que podrían ser soluciones? Quizás no nombrar todo el proceso para decir, ok, yo siento que el problema está acá y se va a solucionar si se hace eso. Bueno, ¿qué, Santi? Si querés ir primero. ¿Cómo? Sí, no, vos. ¿Yo? Sí. Uf. Pasa que, bueno, a ver, yo tampoco tengo mucha idea, entonces es medio complicado. Si querés, pero desde afuera, ¿cómo lo ves? Lugar. Claro. O sea, ¿cuál sería una Así, todo bien democráticamente. O puede empezar otro
puede empezar otro y en base a las nuestras él elige. Claro, Al final quizá, voy a o armar algo. esa es buena. Que Claro, también rescata De de una. cada uno, digamos. Bueno, me Sí, gusta. no creo. Sí, Bueno, ¿quién quiere empezar? más fácil. Si quieren empiezo yo después. Bueno, empiezo yo. Para mí, chau, voto obligatorio. Porque eso va a hacer que la gente que no esté interesada no participe, y la gente que esté interesada, me parece que va a haber un interés de debate, un interés de aprender, de interiorizar algunas cuestiones. Entonces, bueno, chau, voto obligatorio. Segundo lugar, y esto es un tanto polémico, pero digo, y utópico, pero me parece que debería ser así, pero no se va a implementar nunca porque no hay buenas intenciones. Y es que si vamos a hacer que se elijan a los representantes, quienes no cumplan con lo prometido en su campaña política, tienen que tener una sanción judicial, ir a prisión corta. Entonces nadie va a prometer cosas que no pueda cumplir. Y bueno, y si lo intentaste y pasó determinada cosa, bueno, que se haga un juicio político y realmente se dictamine eso. Porque si no, yo cualquiera digo, pobreza cero, soberanía alimentaria, aborto legal, seguro y gratuito. Y después ¿cómo lo vas a hacer? ¿Me entendés? Basta de prometer y que sean las cosas, si no, no prometan. Me parece que tiene que ser así, si no, se naturaliza la mentira, la viveza y el discurso, y así no funciona. Y como digo, es algo utópico, porque para mí no hay buenas intenciones en general, y si el discurso es una forma de llegar al poder, se va a seguir implementando. Y tercero, para mí se debería incentivar que la política sea una vocación y no un oficio. Quizás la forma más apresurada y que puede tener algunas consecuencias es bajarle el sueldo directamente. Que cobren un salario más que digno, que les permita dedicarse a la política y hacer full time política, pero si realmente el problema está ahí, bueno, quizás puede ser una solución. Que quizás derive en otras cosas, como que de repente solo acceda a la política la gente que tenga mucha plata, y se genere lo que se llama la plutocracia, que es el gobierno de los ricos. Pero bueno, sí, igualmente gobiernan los ricos. Así que, qué sé yo. Bueno, para mí esas podrían ser algunas soluciones. ¿Cómo implementarlas? Que lo piense otro. A ver, puedo decir antes un par de opiniones, o sea, de lo que dijo Alta, porque dijo muchas cosas y si no después me voy a acabar olvidando. Bueno. A ver, para empezar, lo del obligatorio, yo creo que no está tan mal. O sea, que está bueno que sea obligatorio. Yo creo que está bueno que sea obligatorio, pero que falta educación. Porque vos podés no hacer lo que sea obligatorio, pero a la hora de la práctica creo que sería muy difícil de llevar a cabo y después pasarían un montón de otros problemas que tienen otros países, como puede ser la comprada de votos, esto, lo otro. Tipo, tiene muchas cosas por atrás que son complicadas, digamos, ¿entendés? Más igual en un país en el la cual compra de votos. Existe, pero al no ser, ¿cómo se llama esto? Obligatorio, es como que tenés o sea, normalmente no va a ir a votar la gente que no le interesa, pero si hay plata por atrás, decís, bueno, puede ser, o sea, si vos igual tenés que ir a votar, por lo general la gente se informa algo a lo que voy, ¿entendés? Para decir, bueno, voy a ver qué me conviene. Si es al libre albedrío, no sé, no me termina de convencer mucho la idea, porque es como que no, o sea, es algo aparte que es de todos, digamos, ¿entendés? Es algo, para mí, el problema está en que no sabemos qué mierda estamos votando. O sea, me incluyo, porque soy un gobierno y no busqué nada. Pero, claro, es que es mi culpa también, digamos. Pero estaría bueno que eso también te lo enseñen en el colegio, porque también, o sea, no es que te enseñe un profesor, como te digo, pero que sí te planteen, digamos, las bases. Después comparto mucho lo que vos decís, de que para mí, si dicen algo, prometen algo y no lo cumplen, para mí tendrá que ser una sanción fuerte. Tipo, no sé si prisión la primera vez, pero ponele
una ¿Y multa que le van a económica cobrar una súper multa que la elevada. pagan con medio sueldo de cosas? Claro, ¿Para bueno, qué? pero no, igual no veo ¿Me entendés? mal, no veo mal la de prisión No, que igual. vayan en No, cana. no, claro, no la veo mal, no la veo mal. Pero, y bueno, y después con el tema de los salarios no lo veo también discrepo un poco ahí. No veo mal que cobren mucho, porque siento que tienen una responsabilidad encima y ¿cómo se llama esto? Una presión social también demasiado grande, y que no creo que ninguno de nosotros dimensionamos lo que puede ser un presidente. Tipo, es algo demasiado, con mucha presión social atrás. Responsabilidad. Y Y es que ahí responsabilidad. me voy, que si lo querés hacer, hacelo por vocación, no por el sueldo. Ya Entonces, sé. esas prisiones la vas a querer aguantar por vocación, y etcétera, etcétera. ¿Vos creés que un docente no tiene presión también de educar a sus alumnos? ¿Que un abogado no tiene presión? Todos tenemos presión, obvio, no es la misma de un No es presidente. la misma. Pero, mírate, con los mamarrachos que hemos tenido de presidente, para mí, no sé si han tenido presión alguna. Sí, Y son... pues llaman, con marcan un número y se van en helicóptero y chau, todos los problemas. Sí, bueno, después ahí está la persona que se mete, que también, sí, claramente le chupa un huevo a la vida y es una persona fría que no le interesa un carajo. Claramente, son unos chantas, tipo, agarran, hacen, sí, pone esto, y como no pasa nada, como vos decís, no hay un castigo como tal, porque tienen impunidad casi absoluta a un presidente, no pasa nada. Entonces tampoco tienen ese miedo, digamos, que se debería tener de, uy, bueno, no, prometí esto, vamos a hacer un plan para llegar a lo que prometimos, y eso no se hace tanto por lo que veo. Entonces yo creo que por ahí también eso estaría bueno implementar. Pero bueno, Hay que limpiar a los chantas. Saquen a todos los chantas. El problema son los chantas. Ya dije, el problema no es el sistema, sí. el problema son las intenciones, boludo. pero la gente que lo Saquen saca a son la todos los misma chantas. gente, El digamos. político en Chau, general es un chanta. chanta. O sea, va Saquen parte a de la todos los política. chantas. Igual no todos los Y bueno. políticos, pero la No, grandísima pero- mayoría, te diría. Sí. Casarás. Saquen a todos los chantas. Se van a ver cómo se van a solucionar todos nuestros problemas. Y Todos, ¿eh? es muy complicado que saquen a todos los chantas, porque los mismos chantas son los que manejan todo eso, digamos. Y bueno, Sí, que los no chantas haya tienen que sacar el sueldo. Claro, sí, Y va a tener. bueno, es que sí, es utópico como yo digo, pero bueno, se naturaliza que los políticos sean chantas y no debería ser así. Sí, eso sí, obvio. Deberíamos hacer algo para cambiarlo a la sociedad y no los mismos chantas, porque no van a hacer claramente nunca nada de ellos para Sí, cambiar no, si son el chantas. Nos beneficio de estamos ellos. poniendo bastante revolucionarios, ¿eh? Sí, boludo. Sí. Anunciamos. Bueno, No, Méndez, pero lo que pasa con el vos, voto tu opinión un obligatorio. poco ahí sobre. Que... Uy, Se cortó justo. No, lo del voto obligatorio, lo que pasa y lo que vemos, o sea, se ve en países como Estados Unidos que no tienen voto obligatorio, es que, bueno, en esta elección es un caso, o sea, un caso no usual, pero en general, o sea, y pasa mucho con la juventud que no van a votar porque no les interesa, y termina pasando que, o sea, el gobierno que está no los representa. El gobierno que está no es el gobierno que representa a la mayoría ni que votó a la mayoría, sino, o sea, una fracción bastante acortada de la población. Con esa filosofía es lo que, con la que se buscaba el voto obligatorio. Porque en Estados Unidos Bueno, tenés pero si no índices les muy bajos interesa de- que no voten, pero, ¿me entendés? claro, O sea, si pero- les interesa que vayan y voten, y si no los representa su cosa, bueno, hubiesen votado, culé. sí, pero, o sea, también se analiza desde la juventud, que vos, o sea, sí. o sea, en la juventud no te interesa mucho porque estás en otra, ¿entendés? Y eso, o sea, genera que todos los gobiernos no representan a la juventud. O sea, representan solamente a la gente mayor, o sea, y es una falta de representatividad, que es un problema muy grande que se ve en Estados Unidos. Por eso viste que en cada elección todas las celebridades se ponen voten, porque, o sea, termina pasando eso. Es un problema bastante palpable. Y eso que Estados Unidos, que el patriotismo es súper alto. Acá en Argentina sí, todos sí. dicen Y Argentina. que es el Sí, modelo, es que- el modelo de la democracia, ¿no? Bueno, voy a dejar de Digo yo la meter porque mía. me voy a enojar. Digo yo ¿Querés cerrar vos, Méndez? Entonces, digo yo mi democracia sí. perfecta. Vale, sí, bueno. Perfecto. Voto obligatorio, no. No, comparto con Maradona. Si una persona no está interesada en la política, que no vote. Si no te sentís representada, entonces estabas interesado y deberías haber votado. El problema de representatividad es tu culpa si vos no quisiste votar, no te interesaste. No puedes pretender que alguien te represente si vos no fuiste a votar, porque no estuviste interesado. Más en Argentina es que otra cosa es preparación también. O sea, vos no podés hacer un chico de 16 años, y eso que no es obligatorio, votar. Un chico de 18, la gente de 18 años en Argentina
me arriesgo a decirte que el 70%, 60% no está preparada para votar y se lo obliga a votar. No sabe lo que está votando, es muy influenciada por su entorno y son cosas que para mí no son rescatables. No te sentís representado por algo que elegiste, no por tus convicciones, sino porque alguien te lo dijo. Eso no es representación. Bien, ahí vamos con Datito el de voto. color, el 40% de los jóvenes no termina el secundario. Entonces la educación evidentemente no va a ser Otro una agravante solución a eso. obligar a votar a la gente y sobre todo a los menores. Bien, otro dato, el tema de las sanciones, las promesas, concuerdo. La verdad que me parece que se pueda mentir tan descaradamente como se ha hecho durante este gobierno, durante el anterior y todos, me parece inadmisible, que debería ser sancionado. Ya se analizarán las causas por qué no se han podido cumplir las promesas y todo eso, también concuerdo con Maradona. Después el tema de corrupción, que es algo que no tocamos, también severidad ante la corrupción. No puede ser, no puede ser la cantidad de casos de corrupción, la cantidad de personas que amasan una fortuna impresionante y que no existe forma posible de justificarla y siguen ahí caminando, codeándose con los grandes, caminando libres por la calle. Uno no puede concebir que suceda eso. También severidad en los casos de corrupción. Después, el federalismo. El federalismo me parece clave para una buena democracia. Un país como Argentina, con sus características demográficas, no podés tener un sistema de elección directa. No se puede, no puede ser que Buenos Aires y Córdoba te decidan un presidente. Todo el norte vota a uno y todo el sur también, votan al mismo candidato. En el centro votan a otro y gana ese. Y ahí está el problema de representatividad que vos me decías. Y me parece más grave ese problema de representatividad que de los jóvenes que no están interesados a votar. Otra cuestión, después los mecanismos. La iniciativa y la consulta popular existen, no se utilizan. Además se pueden implementar más cosas, que el verdadero poder lo tenga el pueblo, que el pueblo sea capaz de tomar decisiones y no lo único que sea capaz es de elegir a un tipo que después cumplirá o no lo que dice, que después beneficiará a uno y perjudicará a otros. Otra cosa también importante a tener en cuenta, después el hiperpresidencialismo argentino, terminar con el hiperpresidencialismo argentino, que la figura del jefe de gabinete sea lo que tenía que ser cuando se realizó la reforma y que no sea determinado por el presidente. ¿Cómo un tipo que viene a quitarte poder, cómo lo vas a vos poner ahí, digamos? No se puede creer esa estupidez. Y hay cosas que si yo me pongo a criticar la democracia argentina, no termino más. Porque tiene tantos errores, tantas falencias, No se inunda tantas más. críticas. Hay tantos errores, tantas falencias, tantas críticas que uno le puede hacer, que no termina más. Y uno se termina enojando, uno se termina desinteresando, uno termina considerando que la mejor opción es irse, dejar a la gente que considera que esto está bien acá, que se caguen ellos. Porque si ellos consideran que esta situación está bien, perfecto, allá ellos. Y uno considera que que uno considere y con tanta ganas con tanta intención de irse de su país natal, porque las condiciones no están dadas, porque el sistema falla. Otra cosa, para mí falla el sistema y las intenciones, no solo las intenciones, porque el sistema tiende a favorecer que las personas se corrompan. El sistema hace que no lleguen los más virtuosos. El sistema permite que la gente sea corrupta. El sistema permite que se haga clientelismo político. Es culpa del sistema y de la gente, claramente, que llega de los incentivos que tiene la gente. Hay millones de críticas que se pueden hacer y hay millones de cambios que deberían hacerse, que a mi punto de vista, y lastimosamente no se van a hacer. Entonces uno termina diciendo, bueno, hasta acá llegué, me voy. Y te vas a ir a un país que debe tener los mismos problemas, capaz menores, porque Argentina es un caso bastante extremo, digamos. Pero no existe país perfecto tampoco. Pero es que claramente no existe país perfecto, nada es perfecto. Pero siempre hay algo para mejorar. Pero el caso argentino es una vergüenza. El caso argentino es una vergüenza. Y uno ya termina desilusionándose, termina perdiendo los incentivos, termina no creyendo en la política, termina resignando su vida, su felicidad por un sistema que funciona mal. Así que para mí hay que cambiar muchas cosas. Bueno, yo Antivironi 2023. Que se vayan todos.
Que no Y quede uno ni uno solo. No, Hay que limpiar todos los chantas, boludo. Todos re los chantas. caliente. Ay. No, yo Sí, comparto no se todo. puede naturalizar que nos gobiernen chanta, no lo puedo creer. Sí, sí. Bueno, dale. Yo comparto todo lo que dijo Bioni, pero creo que lo del voto, del sacar el voto obligatorio todavía no lo veo. O sea, es como hablábamos antes, tipo en papel suena todo muy bonito, pero a la hora de implementarlo se me hace que van a haber mil y un complicaciones que no las estamos Además, teniendo en cuenta. en Argentina no hay una obligación real. O sea, Sí, no, no vas tampoco. a votar. Pero que se hacen te cobran multas, a ver. 50 no pasa Se nada. hacen pesos, multas, 50 hay pesos, o sea, no, Y claro, no pero- son multas. O sea, Yo conozco gente que no votó y no que pasó paran nada. algo. O sea, O sea, yo la conozco gente- un montón de gente que no vota y no pasa nada. Claramente, No. pero es que la gente tiene que hacer un trámite si no va a votar, tiene que burocracia, estupideces. Hacela más fácil. Si no quieren votar, que no voten. Compra de votos, va a ver si el voto es obligatorio y no o no. Eso no es argumento, va a ver si es obligatorio o no. Y si es obligatorio, incluso más, porque quizás si no es obligatorio, ya está, ni te preocupás. Ahora, si es obligatorio. Bien, ahora ya te dejo. Si es obligatorio, quizás es hasta un incentivo más. O sea, igual tenés que votar, así que qué mejor que te paguen para eso. ¿Se cortó? Sí, No, sí. Uy. está desfasado el video y el audio. Está re desfasado. Sí, sí, no. Bueno, seguí vos entonces, sí. Bueno, básicamente no sé. Yo creo que está buena, o sea, que nunca vamos a saber cuál es el mejor modelo, digamos, o con el que te quedarías, porque no hay mejor, es simplemente dos modelos distintos, digamos, y vaya a saber uno cuál funcionaría mejor en el país. Hay muchos mejores menos que el de peor. Argentina. Eso sí, obvio. Sí, eso es Pero a obligado. lo que voy es que el tema del voto o no voto obligatorio, nunca vamos a saber hasta que realmente esté implementado si realmente es mejor o peor, si hizo bien o hizo mal, digamos, creo yo. O sea, puede salir bien como puede salir mal, digamos, ¿entendés? Para mí. A mí no tendría mucho efecto, sinceramente. O sea, Para mí hay que tendría animarse al efecto, cambio, hay que animar a hacer apuestas, hay que animar a arriesgar. Porque si las cosas ahora no funcionan, ¿por qué te vas a quedar? ¿Me entendés? Ya está, esto no funcionó, listo, afuera, probemos otra cosa. Hay que hacer 27.000 constituciones que se hagan mierda si son con buenas intenciones. El tema es que no hay. No existe la buena intención. Y si Y las no, hay, el porque propio vos sistema para- político te las filtra. O sea, Y sí. termina atenuando. O no podés contra la masa de malas intenciones. Siempre hablando de una generalidad, ¿no? Estoy seguro que hay gente que está en la política que le interesa el bien común. Sí, sí, Pero seguro. estoy seguro también que no es la mayoría. Yo creo que es más de la que nosotros pensamos, pero Pero siempre- junto a esas personas no haces siempre nada. el sistema termina corrompiendo, como dicen. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Sí. Ya podemos discutir lo que es un tema de naturaleza humana. Sí, yo creo que ya estando adentro mismo de la política, vos queriendo hacer cosas buenas te dicen, bueno, pero si hacemos esto, tenés que aceptar esto otro. Y eso otro es malo. Entonces, siempre vas a terminando a hacer cosas que no te gustan porque es un ambiente que es muy jodido, digamos, en ese tema de... ¿Cómo se llama esto? De mala gente, por así decirlo, claro, de chanta, como dice Balda. Tipo, es como que hay tanta gente que siempre quieren el beneficio para él y no tanto para la sociedad, que por más que intentes de luchar contra ellos, en algún momento vas a tener... no podés no convivir con ellos, ¿entendés? No puedes caerle mal porque si no, no llegás a ningún lado. Entonces sí o sí vas a tener que hacer actos que sean un poco malos para hacer un cambio un poco mejor, no sé si me explico. Claro. Pero bueno, ahí ya va que el fin justifica los medios. No Claro, sé. hay que ver, por eso, es un ambiente complicado, pero yo. Sí, no, el tema de la verdad, política es súper jodido. complicado. A ver, Mentiste en elecciones, ¡pum! Problema menos. Problema, bueno. Yo, mi Así solución... nadie va a mentir. Mi solución, o sea, es básicamente una que comparto con muchos problemas que, o sea, tiene que ser empezar desde abajo y se tiene que empezar desde la educación. Yo creo que las materias estas de educación cívica, de formación ética, o sea, hay que cultivarle al alumno y al ciudadano, o sea, que tenga un interés, o sea, que como dije antes, a criticar, a buscar cambiar y a valorar las cosas, a valorar la democracia, a valorar estos sistemas,
Y porque, o sea, lo que pasa ahora es, tenés poderes que te pasan por encima de las instituciones, que gobiernan como se les cante el culo, y o sea, vos tenés gente que no le importa, ¿entendés? Que sigue votando, que no dice nada, que va y no protesta. O sea, hay que darle valor a la democracia, hay que darle valor a las instituciones, hay que generar un interés y una vocación democrática. Por eso no hay, o sea, podemos tener democracia, pero si no, o sea, si la gente no tiene una vocación, o sea, no se llega a ningún lado. Entonces yo creo que la educación es central y hay que empezar, o sea, a inculcar estos valores y hacerlo en serio y de una forma objetiva, que no sea una bajada política, que no sean estos valores tan buenos y estos no. O sea, es muy difícil y es súper utópico, especialmente en nuestro país, es súper utópico, pero yo veo que primero tiene que haber un cambio cultural para que después eso se refleje en lo que la gente vota y en lo que llega para arriba, porque el producto, o sea, toda la gente esta que llega a gobernar es producto son productos de una sociedad. O sea, son productos de la Argentina de siempre. O sea, son, como el dicho este que dice, cada uno tiene el gobernante que se merece. O sea, es así. Para mí, el cambio de verdad se inicia con la educación. Esa es Algún día, inevitablemente, si las cosas siguen mal, algún día la gente se va a cansar y de un piedrazo van a matar al presidente, a los allegados y a todos. Y como pasó, Revolución Francesa, Revolución Americana. Sí, las crisis funcionan así, algún día la gente se cansa y pasa. El problema también en Argentina es que la gente se acostumbra a esto. O sea, esto es una normalidad. Hay cambios generacionales, Sí. como te digo, la democracia en nuestro país es joven, tiene 30 años, va a haber cambios generacionales, va a haber grandes cambios sociales tarde o temprano que van a influenciar que las cosas cambien, para bien o para mal, pero los cambios siempre han existido en la historia de la humanidad. Pero bueno, hay que cerrar. Para mí lo central es generar un cambio en sociedad, generar en los valores que consideramos y en generar una cultura democrática, una defensa de las instituciones y que los gobernantes nos rindan cuentas, que para eso están y que eso es lo que tienen que hacer. Nos tienen que representar a nosotros, tienen que gobernar, o sea, nosotros somos los que le damos el poder y tenemos que ser conscientes de eso. O sea, si queremos, tenemos que empezar a mirar el sistema como es. No es su sistema, es nuestro sistema. Y que nosotros le estamos delegando el poder para que ellos gobiernen. Pero, o sea, la democracia es nuestra y no... Ahora lo que se ve es como decía antes, es como un estrato y bueno, es la política, o sea, es algo lejano, es algo que sigue siendo así, es algo que es ajeno y que lo maneja otras personas, pero no, o sea, esto es patrimonio de todos y como vemos, o sea, el mal manejo del sistema nos cae a todos, no nos cae a algunos, cae absolutamente a todos. Así que eso, mi reflexión. Bueno, muy rico todo. Muy recotado. Mucho debate. Bueno, cerramos. Bueno, básicamente lo de siempre. Terminamos acá y el sábado que viene con una temática nueva a las 6 de la tarde, horario Argentina. Bueno, ¿quieren decir algo final? Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en cualquier Twitch y tema YouTube. de reproducción que YouTube. Así que veanos por ahí. Así que bueno, nos estamos viendo el sábado que viene, muchachos. Nos Muchas vemos. gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Que Muchas te vayan gracias. todos. Liftoff. We have a liftoff.